Bueno, pues vamos a empezar. Ya son las 5:30 hora de aquí. Bienvenidas a todas y a todos. Pues no sé si hay algún hombre metido, pero pues estamos muy contentas el día de hoy que vamos a compartir esta plática de Juana de Arco junto a Leslie Pacheco, que es nuestra invitada especial de hoy, que es instructora del Instituto MMK. Primero, pues quisiera darles la bienvenida. Si son, pues ya, si han formado parte del book club, pues bienvenidas otra vez. Y si son nuevos, pues queremos acompañarlos en este proceso. La verdad que es un espacio muy lindo, es un espacio en el que compartimos y pues ahorita el libro que estamos tratando es Esencia del Líder, de Alejandra Llamas. En cada sesión vamos viendo a un líder distinto, que poco a poco pues vamos a ir ahondando por todos los capítulos del libro para que podamos ver un poquito de la historia que nos dejan estos personajes y desde la perspectiva del coaching, de qué forma podemos abordar también la vida de estas personas. El día de hoy, pues el personaje es Juana de Arco y como les comentaba, pues tenemos como invitada especial a Leslie Pacheco, que les voy a contar un poquito de ella. Leslie es licenciada en Creación de Negocios e Innovación Empresarial por la Universidad de Monterrey. Es coach ontológico certificada por el Instituto MMK, en donde actualmente participa como tutora. También es maestra de Vinyasa Yoga y Medicina Tradicional China. Ha tomado otros cursos en Ayurveda, meditación y ha estudiado y asistido a diferentes cursos con figuras reconocidas internacionalmente como Alejandra Llamas, Joe Dispenza, Enrique Corbera y Gaby Bernstein. Leslie desarrolla e imparte cursos, talleres y sesiones 1-a-1 con el objetivo de ampliar y elevar la conciencia de las personas y del mundo. Las enseñanzas que contienen su mensaje buscan que las personas aprendamos cómo trascender lo que nos ata en nuestra vida y nos aleja de la paz y la plenitud. Ella se considera una activista del despertar y promueve el trabajo interior como estilo de vida, así como también busca la transformación por medio del autoconocimiento. Así que pues bienvenida Leslie, estamos contentas de tenerte el día de hoy. Si quieres solo da un saludito por ahí para que te vean. Hola, hola, muchísimas gracias Irene por presentarme y es bueno, como dice Irene, estamos contentas y felices de poder compartir esto y pues vamos a ver desde esta perspectiva del proceso de MMK, esta gran líder que fue Juana de Arco, que me emociona muchísimo hablar de ella. Entonces, bueno, ahorita le seguimos. Gracias. Sí, la verdad que a mí también me emociona hablar de ella, leyendo un poco de su historia, pues sí sí da hasta como la piel de gallina, pues todo lo que ya pasó y lo que ella hizo. Así que pues para dar inicio les voy a contar yo un poco acerca de la historia de Juana, como que desde más o menos desde que era pequeña y cómo fue su vida y su entorno, para que luego Leslie entre hasta a ver desde la perspectiva del coaching. Bueno, entonces, Juana escuchaba voces desde que era pequeña. Ella probablemente lo que se escuchaba era a sí misma, sin el probablemente, lo que escuchaba era su voz interior. Y lo que más escuchaba eran voces que le ordenaban liberar a su pueblo de los ingleses. A los 16 años, estando segura de su propósito, ella dejó su hogar y se unió al ejército francés. Se convirtió en heroína de Francia hacia finales de la Edad Media. Ella, vale la pena recalcar que en la época en la que ella vivió, se vivía un sello masculino riguroso. Había luchas de poder, había inequidad económica y inequidad de género. Las mujeres temían ser violadas entre los graneros, las familias huían para no ser saqueadas o exterminadas, y en realidad fue una época muy complicada para la región y más que nada para las mujeres. Las mujeres estaban destinadas a ser y estar bajo la tutela de los maridos, los padres y los hermanos, sin opinión alguna y sin sonido. O sea, no podían emitir su opinión y eran prácticamente tomadas como cero. Juana de Arco, que nació en el año 1412 dentro de una familia campesina francesa,
Fue una mujer desobediente e insumisa. Juana se negó a seguir este destino que estaba marcando la sociedad que la rodeaba. O sea, la sociedad estaba quitándole el poder y dejando a las mujeres por un lado. Sin embargo, Juana decidió hacer completamente lo contrario. Y lo que quiso fue llevar a cabo lo que su interior señaló paso a paso. Ella sí decidió seguir esta voz interior que salía de ella misma. A los 13 años, escuchó ella por primera vez a su voz interior y en una caminata por el bosque miró al guerrero San Miguel que sostenía una espada que decía Juana de Arco. En ese momento es cuando ella supo su propósito. Y sus propósitos eran liberar a Francia del asedio inglés, lograr que Carlos VII fuera coronado, liberar al duque de Orleans y recuperar la lealtad de París. Juana de Arco, al ser un ser como insumiso bajo las leyes mundanas, virginal, creyente de un poder absoluto, segura de sus experiencias religiosas y sorda ante las críticas y ciega ante los rechazos, tenía este gran poder de convencimiento y este poder de ser una mujer que estaba haciendo todo lo contrario a lo que las mujeres estaban haciendo, que la gente comenzó a seguirla. Ella empezó a ser esta líder que no se conformaba con lo que estaba pasando a su alrededor, que no se conformaba con lo que la sociedad estaba diciendo que hicieran, y empezó a ser esta líder y las personas empezaron a seguirla poco a poco. Decían de ella que era la luz anhelada, su personalidad era como un imán. Ella confiaba tanto en sí misma que como que incluso las multitudes se aglomeraban alrededor de ella para tocarla, para sentirse aliviados y para sentirse protegidos. Era como una imagen de protección, una imagen de poder y de una persona tan segura y tan confiada de sí misma que lo único que podía lograr esto era que ella realmente estaba siguiendo esta voz interna que tenía dentro de ella. Luego, al paso de los años, pues uno de sus primeros logros fue a lograr que Carlos VII, que era uno de los propósitos que ella había en su momento establecido, a lograr que Carlos VII fuera coronado, en 1430 se dice que la suerte la abandonó. Ella fue cercada por los borgoñeses, quienes la entregaron al enemigo inglés. La calificaron como agente diabólico. Y en ese momento también se rumoraba y se juzgaba y se criticaba mucho a las personas que se dedicaban como a seguir este lado espiritual, a seguir esta voz interior, a decir, a hablar o hacer canales de estas voces de un ser superior, se les definía como brujería, como algo diabólico, como algo no correcto. Y pues así es como la calificaron a Juana de Arco. Sin embargo, ella, mientras estaba metida en este pequeño espacio, estaba cercada por estas personas, por este enemigo, ella oraba hasta que el cansancio la vencía. O sea, ella estaba encerrada, pero nunca perdió la fe. Ella decía que prácticamente el infierno existía en un espacio casi diminuto donde vivió tanto tiempo. O sea, para ella eso era un infierno. Sin embargo, nunca desistió y nunca logró que la fe la derrumbara. Luego, cuando ella todavía incluso estaba encerrada, muchas de las personas que la rodeaban y como que estas personas que ejercían el poder sobre ella, la obligaban como a negar las voces que la habían acompañado desde siempre, o sea, estas voces interiores que ella sentía que eran mensajes, que eran mensajes muy claros, la estaban obligando a deshacerse de ellas. Y hasta cierto punto se tuvo que deshacer de sí misma. O sea, al deshacerse de estas voces, lo que ella estaba haciendo era deshacerse de sí misma. Sin embargo, Juana lo soportó todo. O sea, ella era una mujer tan íntegra, tan fuerte,
que lo soportó todo y pensaban, y todos fuera pensaban que la iban a ver vencida, que la iban a ver confundida o minimizada, pero nunca fue así. Juana de Arco se aferraba a su voz interior, a la verdad que de ella emanaba, o sea, esta verdad que pues en otros momentos y en otras sesiones lo hemos dicho, esta verdad que se encuentra dentro de nosotros, que no es muy difícil, que no es muy difícil verlo, pero muchísimas veces tendemos a buscarlo afuera. Sus enemigos lo que querían encontrar era pruebas de que su popularidad, o sea, la popularidad que había ganado era resultado de un pacto con el diablo y que por eso ella había conseguido tantos seguidores y tantas personas que la querían, pero no lo lograron. Ella siempre contestaba con fe en Dios y de manera serena, clara y sencilla. Ahí es donde también nos damos cuenta que Juana se mantuvo como muy, muy fiel a lo que ella creía, a lo que ella pensaba, y de esta manera logró también esta congruencia de la que hablamos muchas veces también, entre lo que pienso, lo que hago y lo que digo, y la mantuvo como una mujer íntegra. En el momento en el que ella supo que sería quemada, pues ella obviamente en ese momento tuvo miedo, como cualquier persona, ¿verdad? Tuvo miedo de esta penitencia que le habían puesto. Y pues en el momento en el que Juana se dejó conducir como que para el momento en el que la iban a quemar y pues fue atada a la leña en donde la quemaron, no puso resistencia alguna. Ella en todo momento oró, siempre oró hasta que de repente pues esta voz desapareció y pues en ese momento Juana se convirtió en heroína y su fe y su valor y su confianza en sí misma la salvaron del olvido y para nosotros pues por esta razón se convierte en una heroína. Yo les quiero leer un párrafo en la página 29, o sea, para ya dar inicio a lo que Leslie tiene que aportar para nosotros. Y es Juana de Arco, personaje emblemático, rebelde y inconforme con las líneas dictadas por la sociedad por ser mujer, campesina, analfabeta, fue síntesis de un momento histórico hacia el fin de la Edad Media. El eco de un instante del mundo europeo, época de contrastes sentimentales cuando las pasiones, fantasías y esperanzas estaban a flor de piel, como lo dijo Johann Huizinga. Hoy su nombre se eleva, Juana de Arco. Entonces le doy la bienvenida a Leslie para que nos dé la vida de Juana de Arco desde la perspectiva del coaching. Gracias, Irene. Wow, ahorita que lo estabas leyendo hasta me da sentimiento, no sé si todas o todos puedan lograr sentir estas palabras. Y desde que, bueno, fuimos eligiendo, como ya otras maestras lo habrán dicho, otras tutoras, pues cada quien como que su personaje y tú pensabas que querías uno, pero al final te tocó otro y no creo en las casualidades y me siento como todos seguramente aquí lo vamos a reconocer pues muy identificada con cualquier cualidad que alcancemos a ver en estos líderes porque no son otras más que las que todos tenemos. Entonces esta voz interior o esta voz interna que yo también como desde muy chiquita comencé a escuchar y no nos explicamos qué, pero luego escuchamos otra voz y ahí nos confundimos un poquito, pero antes de entrar ahí quiero como decir que fue esa voz la que nos trajo aquí, en primer lugar, a reunirnos hoy. Y si te has metido a otras también ahí, y a estar metida en estas conversaciones o así, porque es esa voz la que nos ha impulsado a movernos en esta dirección. Entonces, empecemos por reconocer esto, que Juana Arco no es alguien lejana a nosotros o a nosotras, que vive dentro de todos nosotros. Y eso es la intención con este bucle, que podamos reconocer que todos llevamos ese líder, todos tenemos esa esencia de líder, que lo que puede diferenciarnos o no de alguna manera es esto, es qué conversación tengo en mi mente, qué me estoy contando, para eso vamos a explorar qué pudo haber conformado, como hipotéticamente, pero cómo podemos intuir qué pudo haber conformado los pilares del ser de Juana de Arco
es muy evidente al ver los resultados que obtuvo en su vida. Aunque fue una vida corta, fueron hallazgos increíbles y movió muchísimo y marcó la historia definitivamente. Entonces, qué se pudo haber contado de ella? ¿Con qué creencias vivía? ¿Qué pensamientos se repetía? ¿A cuáles no les ponía atención? ¿Cuáles eran las emociones que predominaban en ella? Como todo eso, tenemos una hipótesis, y en el libro es justamente lo que viene de cada uno de los líderes, al ver que sus resultados. Y así es como nosotros también podemos empezar a explorar qué llevo entonces dentro de mí, qué llevo en mi cajita de herramientas, cómo lo puedo ver justamente en mis resultados. Entonces, cada uno de esos líderes que hemos estado viendo y hoy hablando de Juana de Arco, fueron líderes que se construyeron a sí mismos, que no se dejaron como dominar o influenciar o mm, determinar por sus circunstancias. Como ya nos contó Irene, no era una época pues así como que muy sencilla y mucho menos para las mujeres y mucho menos hablar de una voz interna y mucho menos pararte enfrente de uno de la iglesia y decirle, claro, yo estoy recibiendo mensajes y enfrente del rey y decirle, hey, te voy a hacer rey, necesito 5,000 hombres. ¿Qué onda? No, no creo que haya sido muy sencillo, pero eso no le impidió a Juana o a alguno de los otros líderes detenerse, porque no dejaron que el exterior fuera la excusa para no tomar acción en función de los deseos de su corazón. Y eso todos tenemos en común, esa voz interior que sabemos, la hemos escuchado y que de pronto a lo mejor hemos ignorado o tratamos de, no, o nos ponemos una excusa o la justificamos, pero ahí está. Entonces ella la escuchó. Nosotros escuchamos esas voces en nuestro interior, unas nos van a impulsar, otras nos van a lo mejor a detener y como viene ahí en el libro que dice Ale, y si las dejamos, pues igual y nos destruyen, nos paralizan. Pero también si las escuchamos nos llegan a formar, por ejemplo, estos espacios, a vivir en alineación con nuestro propósito, a sentirnos realmente vivos. Y entonces a mí me gusta decir que es como esta estación que sintonizamos en nuestra mente. ¿Cuál estás escuchando? Hay veces que podemos, bueno, a lo mejor ya no se usa mucho el radio, pero creo que todos lo conocemos. Y de pronto ponías ahí una estación y se escuchaba como mucho ruido y ni se entendía nada. ¿Y qué hacías? Pues claramente le cambiabas a la siguiente. No te quedabas escuchando ese ruidazo y que no se le entendía nada. Y de pronto así vimos nuestra vida, escuchando un ruido mental. Y yo me acuerdo de mi propia experiencia que decía, qué bárbara, o sea, si esta es la vida, no puede ser, tiene que haber otra manera. Creo que todos y todos los que estamos aquí nos hemos preguntado eso y por eso estamos aquí, porque sabemos que hay otra manera y esa es otra manifestación de nuestra voz interior que nos dice que hay otra forma de vivir, pero que este ruido no es nuestra esencia. Entonces, podemos estar alerta a esta voz interior que tenemos y de esta manera utilizarla como guía, utilizarla como un instrumento para darle sentido a nuestra vida y conquistar nuestra mente, como ahí explicarle, no es algo nuevo, no es algo que solo ahorita que esté de moda, no es algo de controla tu mente que esté de moda, no, más allá del control, no, olvídense de eso. Es observar la mente y es algo que ya se hacía desde hace siglos y siglos y siglos y ahí explica como los yogis tenían esto, Briti, este ruido mental y se daban cuenta que había unas capas ilusorias en la mente, que eso significa MMK, disolver las capas ilusorias de la mente, que nos estaban mermando la vista frente a eso que ya estaba enfrente. Entonces, ¿qué hizo Juana de Arco? No se nubló por estas nubes que se nos presentan igual para todos. ¿Ok? Que a mí se me han ocurrido unos pensamientos que seguramente a Irene, que seguramente a Karen, a Margarita, a todos se nos han ocurrido lo mismo. Solo que yo decido hoy, con mis herramientas internas, bajarle el volumen, cambiar de estación y poder sintonizar mi voz, la real, que me va a guiar y me va a acompañar. Entonces, esa es la voz que podemos utilizar como guía. Y todas y todos tenemos ese poder. No es solo exclusivo de Juana de Arco. Ella nos mostró, ella se paró por muchas de nosotras y por muchos de nosotros, escuchando esa voz y dejándose guiar. Entonces, pues no es algo nuevo esto de conquistar la mente y es algo que como humanidad pues nos ha venido acompañando a lo mejor y nos ha llevado al sufrimiento, la sobreidentificación con el mundo externo, algo que ella no hizo, porque excusas pues seguramente lo vamos a ver más a profundidad ahorita, pero tenía muchísimas.
no, pues es que estoy chiquita, no, pues es que soy mujer, no, pues es que está difícil aquí la cosa, o sea, yo, como mi papá se va a molestar si yo me voy, cosa que bueno, por ahí vi una película para estar más empapada de Juana de Arco y sí mostraba que el papá, claro que no le parecía que su hija se fuera, o sea, el papá veía como una deshonra que su hija se fuera, ¿por qué? Porque ella ahí pertenecía a la casa. Entonces, ¿cómo crees que te vas a ir? O sea, no me hables. Entonces, yo tenía muchísimas excusas y es un sueño, a lo mejor, esa visión que tenía muy loco, pero ella no le puso atención a eso. Y de eso hablaremos más al ratito en las creencias. Entonces, el miedo, la carencia y la limitación que se nos ha venido colando a la mente, lo que nos aleja o nos impide escuchar esa voz interior, esa parte de ti que sabe la verdad, esa parte de ti que por medio del proceso de MMK es con lo que tocamos, porque no hay nada que sea lejano a ti, más bien hay algo que te está impidiendo verlo y es mucho más simple. Entonces vamos a explorar y vamos como a darle zoom a toda esa filosofía de vida bajo la que vivió Juana de Arco muchos o poquitos años, pero creando un gran impacto en la humanidad. ¿Ok? Entonces, cuando nos comprometemos a buscar, a encontrar nuestra verdadera voz, y verdadera voz me hablo que es esta la voz de la verdad, de nuestro ser, eh, es cuando podemos crear nuevas realidades, es cuando podemos manifestar la vida que deseamos, es cuando podemos vivir trazando el camino ideal para nosotros, bajo los deseos de nuestro corazón, siendo congruentes. Y el verdadero reto ahí es deshacer justamente lo que les digo, esas ilusiones, despertar del sueño, de creernos que no valemos, que no somos suficientes, que no somos la grandeza misma. Ujú. Porque esos cuestionamientos, poner en duda como nuestro valor o de qué estamos hechos, porque estamos hechos de lo mismo, por eso le digo, Juana de Arco no es que fuera algo distinto, eh, se nos vamos desconectando simplemente. Entonces, más allá de lo terrenal, eh, podemos ver que esta voz nos va a conectar con algo muchísimo más sutil, algo que a veces no es evidente, algo que no es tal vez tan tangible, pero que se siente y que se siente bien. Y escuchar esa voz permite que entremos en unas dimensiones pues que a simple vista no se ven, pero eso no quiere decir que no estén ahí. Entonces, y dice más adelante en el libro, a veces la podemos como sentir como en la cabeza o en el corazón o en el estómago, pero es esta voz interior, esta intuición, algo por lo que ella en ese tiempo pues fue quemada, que era considerado como una herejía, pero que abrió la posibilidad de que hoy no parezcamos locos o locas diciendo, tengo esto, intuitivamente voy a elegir esto, voy a tomar este camino, y lo podemos ver mucho en nuestras vidas, si tan solo ponemos atención y si tan solo bajamos el ruido y si nos quedamos en silencios. Esos silencios van a permitir que escuchemos la voz inocente, la voz que sabe, la de la percepción correcta, la parte de nosotros que no está dormida. Entonces, cuando no hacemos este trabajo, vamos a vivir seguramente con mucha confusión y mucho sufrimiento y cuestionándonos todo y pensando que entonces el otro tiene que hacer algo para que yo esté bien o qué va a pasar conmigo, estamos en el futuro, en el pasado, como por falta de confianza en este momento, por falta de confianza en esa voz, en esa parte de ti que ya sabe la verdad. Entonces, es lo que les decía, que perdemos como esa percepción clara o inocente, algo con lo que Juana vivió. Y por su edad, pues seguramente también era inocente, pero probablemente eso le dio muchísima claridad a no enredarse con muchas historias y a verlo claro. Y no enredarse en esta idea de yo soy Juana, tengo esta edad, soy este género, vivo en esta cultura, ay, la guerra ya lleva como 100 años, o sea, como yo de 16 voy a poder hacer algo, o sea, no, ella no se contó, no sé si lo contó, pero no se lo creyó, definitivamente. Entonces ella se mantuvo firme con su fe hasta el último momento, como dijo Irene. Incluso cuando la tenían ahí encerrada, ella dijo, no voy a ser una cobarde. Y yo escucho voces, punto. Y sí, ahí está, y me dijeron. Entonces va y la queman y le decían, ¿no? Según lo que vi, segura, es que te estamos dando la oportunidad de que digas que no, o sea, solo di que no y no te quemamos. No, es que sí las escucho, porque tenía un propósito mucho más grande que ella y sabía que su espíritu nunca iba a ser quemado, que su esencia nunca iba a ser quemada y que eso iba a perdurar por siempre. Entonces,
nos perdemos a nosotras mismas y a nosotros mismos en esas alucinaciones. Creemos que lo que vemos es la realidad y no vemos que es como nos estamos contando la realidad. Y la manera en que ella se contó la realidad cambió el rumbo del mundo, estoy segura. Entonces, a solo la corta edad de 19 años, pues murió. Como ya nos contó Irene, que fue la misma edad en la que trajo, logró gran liberación al pueblo de Francia, equilibrio y justicia, pues para su país. Uh-huh. Y a veces nos hacemos esta pregunta, bueno, no sé ustedes, yo me la he dicho, ay, bueno, pero ¿quién soy yo para cambiar el mundo? ¿Quién soy yo para hablar de esto? ¿Quién soy yo para ser líder? O sea, y me identifico porque, o sea, creo que cuando empecé en todos estos temas, sigo siendo pues algo joven, ¿verdad? Pero cuando empecé en todo esto, decía, pues que yo soy una niña, o sea, que ¿cómo? Yo no estoy lista para esto, tengo que crecer, pero todos tienen esta edad. Y ahora que les digo, no es coincidencia que me haya tocado esta Juana de Arco, bellísima, digo, qué increíble, porque eso también es una creencia y ninguna creencia es cierta. Entonces, si te estás poniendo excusas o barreras de ya no tengo edad para eso, ay, es que a mí ya se me pasó, es que esto es difícil, es que pues toda la vida he sido así, date cuenta que ese discurso lo estás teniendo tú y que solo tú lo puedes cambiar, que tú eres el que se cuenta el cuento de tu vida. Entonces, a esa corta edad, ella se da cuenta que tiene este llamado interno y no deja que nada ni nadie la detenga de esa dirección tan clara que ella tenía. Yo voy a ir a hablar con el rey, ¿cómo? No tengo idea. ¿Me llevas? ¿Sí o no? No. Ella, al rato vamos a hablar sobre el lenguaje, pero era muy clara en eso. Entonces todos tenemos esa capacidad dentro y no importa mucho de dónde venga esa voz, ¿no? Que si era una voz divina o no. Dice ahí Ale, y coincido totalmente, que es una mezcla de ambas, ¿no? Es una mezcla de ambas y era una voz divina, una parte, esa voz interna, esa parte de ti que sabe, y no importa mucho de dónde viene, más bien qué haces con ella, cómo la escuchas y qué haces después de escucharla. El reconocimiento, importa el reconocimiento de que tienes una brújula interna que te guía en todo momento, una sabiduría que está más allá de lo aparente, más allá de lo que sé, de lo que puedo aquí leer, de lo que puedo, más allá, eso es una parte, es una experiencia tocar con esa parte de ti. Entonces, por más que les trate de explicar. Y a veces esa voz pues nos va a impulsar a la acción, a veces esa voz nos va a impulsar a estar en silencio, a la serenidad, a contemplar, y nada está bien ni está mal. ¿No? Para que no nos confundamos, no necesariamente esa voz te va a decir, ve y para la guerra del narcotráfico o ve y haz una manifestación. Podría ser que ese sea tu propósito y que sientas ese llamado, pero también un llamado es poder quedarte en casa en silencio y resolver tu guerra interna. Y eso no tiene que ver con el resultado. Entonces, muchas veces valoramos estos resultados como del mundo o esos objetivos, y está bien, puedes tener objetivos y tal, pero no nos basemos en eso. No solo eso, esas no son las únicas victorias. Hay muchas maneras en las que se manifiesta esta voz interior. Entonces, para que esa voz, me está moviendo un poquito, pero para que esa voz se manifieste en nosotros o trabaje por medio de nosotros, es importante que nos pide, por así decirlo, esa voz que creamos en nosotros mismos. Por eso les decía estas ideas de, ay, pero yo no soy capaz, pero yo quién soy, pero yo no soy suficiente, como que no nos deja escuchar, es como si esa estación de radio estuviera más alta, esa percepción falsa de ti más alto. Entonces, requiere que creas en ti, que tu mensaje sea para el bien común, para la alegría del espíritu, para el servicio. Que dejemos de vivir la vida pues por default, así como que esto ya me tocó, pues ya ni modo, pues ya estoy aquí, pues ¿qué hago? Es que él no quiere cambiar, ella no quiere cambiar, que tomemos responsabilidad de nuestra vida, uh-huh. Que reconozcamos, que la reconozcamos de las maneras que se manifiesta y para todos va a ser diferente. Tal vez tienes unas visiones, tal vez lo ves en sueños, en señales, en sincronicidades, pero al menos en mi experiencia es algo que lo sientes. Solo sientes que eso que estás leyendo es para ti. Sientes que esa llamada que te hicieron hoy, toda esa guía simplemente se siente, la reconoces.
Entonces, eso te pide que confíes en la manera en que se manifiesta o a través de otros, a lo mejor por medio de esta clase, a lo mejor ese es el camino en lo que está siendo guiada. Entonces, confiamos en esto. Y em, cuando existe un triunfo como el que tuvo Juana en sus batallas, pues es lo que les comentaba. Podríamos preguntarnos que si es por guía divina o usó el poder de la manifestación que todos poseemos y que poco usamos, porque no nos creemos lo que realmente somos y probablemente sea ambas. Pero es más importante aún que esta fe de ser guiadas y guiados abre la posibilidad a reconocer el poder que queda expuesto y que inspira a otros. O sea, si puede ser que se vea como algo, ay, es que ella tenía visiones divinas, es que a ella se le apareció San Gabriel y todo eso, pero no es necesariamente eso. Podríamos ahí cuestionarnos, ¿o será que ella escuchó solamente su voz interior? No verlo como que aquí en el mundo veríamos eso como algo extraordinario, como si tuviera un superpoder, pero entonces ese superpoder lo tenemos todos. Cuando decidimos no escuchar la voz del ego, que al ratito también hablaremos de eso. Entonces, la prueba de que ella decidió ver el mundo que quería ver es todo lo que consiguió, todos los paradigmas con los que rompió, de género, de culturales, sociales, morales, lo que le tocaba, lo que debía ser una chica, usaba ropa de hombre, o sea, ¿cómo que va a usar ropa de hombre? Y le decían varias veces, de que ponte ropa de mujer, y, o sea, es que no. Entonces, rompió tantos paradigmas y eso solo hablaba de que ella no se conformó o no se creyó una realidad preestablecida, como eso ya está ahí, me tengo que acoplar, sino ella creó su propia realidad y decidió enfocarse en lo que ella quiso ver. Ujú. Entonces, la libertad que experimentamos muchas mujeres hasta el día de hoy tiene que ver seguramente con ella y con muchas mujeres antes de nosotras que se pararon ante su verdad y son una total inspiración. Abrieron camino porque confiaron, como decía Irene, totalmente, con fe, en confianza y alzando su voz y su verdad. Y esto me conmueve muchísimo porque tenemos la oportunidad de estar aquí. Entonces, ya no es una locura y como les decía, ya no somos quemadas por estar diciendo que mi intuición y yo siento esto y yo creo esto. Y sobre todo podemos dejar de ocultarnos por miedo en esa cobardía, ocultando quiénes somos y nuestros ideales, algo que ella no hizo. Ella prefirió morir antes de renunciar a esto que ella sabía que era su verdad y su misión. Entonces, su voz hizo posible la voz de muchos de nosotros. Y esa energía femenina, integrar esa parte, es lo que mucho del mundo necesitamos hoy para la sanación. Entonces, nos da que la fuerza más bien del espíritu de Juana, pues es impresionante. Su fidelidad, el compromiso que ella tenía con su mandato interior y la serenidad con la cual vivía, la congruencia con la que vivía, como decir, en esa serenidad con la que contestaba y vivía y actuaba. Y en una parte de lo que vi y leí, cuando gana una batalla, les dicen, pero ve, es que toda la gente te está esperando afuera y te quieren aplaudir y te quieren ver, y ella no le veía interés realmente a eso porque eso no era lo que la movía, o sea, no era su motivación, no estaba afuera, no estaba en el reconocimiento, no estaba en el que, pero bravo, pero todo eso, al contrario, no buscaba nada afuera, ni siquiera las respuestas, se daba cuenta que todo eso estaba en su interior y probablemente por eso oraba y conseguía escuchar las respuestas, es esa voz interior. Se dejaba guiar y actuaba en integridad con eso, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a explorar sus pilares. Los pilares del ser que forman nuestra visión del mundo, los cuales hablamos en el proceso de MMK, son los pensamientos, la cultura, las creencias, las declaraciones, las emociones, el ego y el lenguaje. Entonces vamos a explorar estos 7 pilares y que así rápido, hay gente aquí familiarizada con el proceso o no, pero estos pilares es como nuestra cajita de herramientas con las cuales operamos en nuestra vida. Con esto hemos obtenido toda nuestra vida, toda la realidad que hemos manifestado es igual, es un espejo de nuestros pilares.
Nuestros pilares están dentro de nosotros. Entonces, tenemos a veces esta idea de que yo no consigo ahí en el mundo, yo no consigo allá afuera y queremos manipular o cambiar la realidad. Es como si Juana hubiese esperado que entonces a las mujeres ya se les permitiera ir a la guerra para poder ir. Había esta creencia o esta cultura que apuntaba a otra cosa, pero ella tenía otra información dentro. Ella transformó esos paradigmas y por eso construyó otra realidad. No quería manipular la realidad, sino fue a sus pilares. Probablemente rompió con muchas creencias y soltó muchos pensamientos. Ujú. ¿Cómo lo sabemos? Pues lo que logró, por lo que logró. Entonces, vamos a explorar primero los pensamientos. Estos pensamientos, de pronto, no están alineados a nuestros objetivos. Es esta charla mental, tenemos alrededor de 90,000 pensamientos al día, bastantes son los mismos de ayer y bastantes no son ciertos, sino son no solo negativos o positivos, más profundo que eso, no son funcionales, o sea, no te funcionan, no te acercan a tus objetivos, al contrario, te alejan. Entonces, seguramente los pensamientos de Juana estaban totalmente alineados a sus objetivos y a sus intenciones, porque la sostenían y la llevaban de un lugar a otro, de una batalla a otro, de un pueblo a otro, con el rey, pero con el otro, con todos esos, porque entonces la charla mental, el canal de radio que ella sintonizaba, la apoyaba y lo supo manejar para que estuvieran a su favor. Entonces, nosotros creamos con nuestros pensamientos. Es súper eh, importante o poderoso el poder del pensamiento. Creo que lo subestimamos. De pronto sabemos, sí, mis pensamientos tienen que ver con mi realidad, tienen todo que ver con tu realidad. Entonces, no hay, como dice Byron Katie, inocentes pensamientos, todos nos traen algo por ahí. Entonces, ella no se los creía, seguramente estos que venían a decirle, ay, mejor no, pero después, pero es que tú eres mujer, pero ni sabes andar a caballo, nunca has agarrado una espada en tu Está vida, haciendo. ¿crees que vas a ir a hacer la guerra si no has tocado ninguna espada? Entonces ella no se ponía excusas, no se las creía, más bien veía soluciones, veía maneras de continuar. Hay una parte en la película que vi que están en plena batalla y a ella le cae una flecha en el hombro y se lastima y se cae del caballo y todo, entonces vienen sus hombres y la ven y dije, "Pues ya córtale", y ya se iban y todo, y ella, ¿qué? ¿Cómo? Sácamela y párame, ¿y dónde está mi caballo? Y yo ahí empecé a llorar porque me parecía impresionante esa fortaleza que era, no soy ni siquiera este cuerpo y mi propósito es más grande que eso. Entonces, eh, este, podía haber dicho, ay, me lastimaron, pobre de mí, no, y no se creyó esta historia. Al contrario, dijo, mañana volvemos, al rato volvemos y esto no va a parar. Entonces, no alojó los pensamientos que la limitaban, los de la carencia, los de la falta. Ay, no tengo la edad. Ay, pero es que vivo aquí. Ay, pero es que todos esos que se le pudieron haber ocurrido o no. Entonces, no dejó que la convencieran de que lo que quería hacer era casi imposible. Pues probablemente sabía que iba a ser un reto, pero no les dio entrada a esos pensamientos, porque no te sostienen para eso. Entonces, su propósito era más fuerte que cualquier diálogo mental limitante que ella pudiera creerse. Y eso me parece increíble. Y aquí nos pone a leer como algunos de los pensamientos que pudieron haberla acompañado y a lo mejor era, no importa si soy mujer o hombre, esta es la misión de mi espíritu. Entonces salió de todo este paradigma de roles, de yo no puedo, de no soy tan fuerte, de nunca he andado a caballo, que sé que se le puede ocurrir, pero mi misión es de mi espíritu, no es de mi género. Ujú. No me enfocaré, no me enfocaré en cosas terrenales, como que lo que les decía, o personales incluso, que la familia tampoco estaba de acuerdo y no, cero contentos. O sea, bueno, al menos el papá era, ni siquiera decía, no, a ella no le quiero llamar mi hija, son más hijas ustedes, las esposas de mis hijos, por estar aquí que ella. ¿Por qué? Porque ella estaba rompiendo con mucho. Entonces, pero su misión era más grande que eso.
y ella sabía que su cuerpo era un instrumento. Esto probablemente era otro pensamiento, sé que mi cuerpo es un instrumento. Y otro, estoy en paz porque sé que soy guiada por fuerzas divinas, por esta voz. Confío en la victoria sin cuestionar si esto está bien o mal. Hay una parte que viene ahí, donde ella le llega como este mensaje que le dice, no, y Carlos te va a traicionar. Y ella sabía lo que iba a pasar, ella sabía que le iban a capturar. Ajá, cuenta alguna de las historias. Y aún así, ella siguió. Me dijo, ay, no, ¿cómo que me va a traicionar? Después de todo lo que he hecho por él, ahora me va a entregar y ahora me van a ir a una cárcel y me van a quemar, están locos, olvídense, me voy a regresar a mi pueblo. Ella no hizo eso. Ella le habla a un chico y le dice, sigue con la misión como está haciendo hasta ahorita, van a venir por mí y no importa. Ella sabía, porque era otra vez más grande el propósito. Otro de los pensamientos puede haber sido, creo en el ser humano y en la misión que se me ha dado. En el ser humano, ajá, que soy y en la misión que se me ha dado. Entonces, ¿qué, qué estás sintonizando tú? ¿Te aleja o te acerca a los deseos de tu corazón? Vamos a pasar al pilar de la cultura. Entonces, las circunstancias culturales en las cuales rodeaban a Juana, pues no eran las más sencillas, ser mujer, joven, analfabeta, inocente, y al principio decías, ay, pero eres una niña, o sea, ¿qué vienes a decirnos tú? ¿Cómo que quieres ir a batalla? ¿Cómo que quieres 5,000 hombres? ¿Cómo que? Pero eso no la detuvo. Y vivía en una era oscura, limitada, como nos decía Irene, por la ignorancia, por el miedo, por la resignación. O sea, la mujer no dependía completamente del hombre en todo. Entonces ella trascendió lo establecido, se paró en su poder, la guiaron sus visiones y estas le abrieron el camino. Entonces, lo establecido, lo razonable y la rigidez de las normas perdieron totalmente el poder frente a su convicción y su firme voluntad. Eso tuvo muchísimo más peso que el deber ser, que la cultura. Ujú. Que esto también tiene todo que ver con las creencias, que es el siguiente pilar. Entonces, las creencias son afirmaciones que no son verdad, no son absolutamente ciertas, pero cuando nosotros las creemos se vuelven parte de quienes somos y cobran peso en nuestra identidad. Las creencias cobran vida en nuestra vida al creerlas. Entonces, nosotros tomamos acciones alineadas o que vayan de acuerdo con las creencias. Si tú tienes la creencia de que lavarte los dientes es bueno para ti, pues vas a parar a lavártelos. No vas a ir en contra de tus creencias. Entonces, lo que hacemos o dejamos de hacer está dirigido por nuestras creencias. Unas se quedan muy invisibles para nosotros, ahí están en el inconsciente, pero aún así cobran vida. Siempre podemos transformarlas, podemos eliminarlas, podemos cambiarlas, pero hay que verlas. Y es importante que estas creencias nos acerquen a nuestros objetivos. Y si tú no estás pudiendo manifestar la vida que quieres o un resultado en tu vida, date cuenta que solo hay una creencia detrás que te está protegiendo de eso o está apuntando a lo opuesto. Pero es una creencia. Entonces, ella seguramente tuvo ciertas creencias que la llevaron hasta donde ella llegó. Y algunas que aquí podemos inferir es, soy mensajera de Santa Margarita, Santa Catalina y San Miguel, quienes trabajan a través de mí. Esa es una de sus creencias, por ejemplo. Dos, los hombres pelean, pero solo Dios da la victoria. Es algo que ella dijo. Los hombres pelean y ella no veía esta pelea terrenal, pero Dios da la victoria. Va a ser esa justicia. Las voces me alejan del miedo cuando lo dudo. Dos, Dios siempre me ayudará. Entonces, probablemente hay unas partes en donde ella tenía miedo, que ahorita vamos a hablar de eso en las emociones, o duda, o si, ¿qué hago? ¿Y ahora qué sigue? Pero ella se iba a orar y ella pedía esa guía, esas voces. Entonces, sabía que iba a ser guiada, que iba a recibir ayuda. A Dios se remitirá en cuanto a sus visiones y no aceptaba el juicio de ningún hombre. Entonces, ella, ¿qué es esto? Que ella se apegaba a esas visiones, esa voz interior y no aceptaba el juicio de ningún hombre, de ninguna aquí en el mundo terrenal, que le decía que eso era mentira, que esas visiones, esas cosas que ella veía eran del diablo y que no eran ciertas y que las había imaginado y que todo eso. Ella no ponía atención en eso. Creía en ser virgen y puritana y en vivir para su misión. Tenía la certeza de que conquistaría sus objetivos.
Ella no lo dudaba en ningún momento. Ningún obstáculo se pondría en su camino porque Dios era su guía. No era necesario pensar porque Dios le iba a indicar en cada momento lo que era necesario llevar a cabo. Ujú. Entonces, estas pueden haber sido algunas de las creencias que acompañaban a Juana. Y aquí podemos volver a preguntarnos cuáles son mis creencias frente a la vida, frente a las parejas, frente a mi cuerpo, frente a la salud, frente al dinero, frente a lo que es posible o no posible, frente a mi propósito de vida, qué es lo que creo y que está cobrando vida en mi vida. Ujú. Otro de los pilares es el lenguaje. Nosotros vivimos en el lenguaje. Tenemos un lenguaje interno, tenemos un lenguaje externo, un lenguaje con el universo, y es importante poner atención porque estos tres juntos, estos tres diálogos van a formar lo que es posible o van a determinar lo que es posible para nosotros. En el lenguaje existe la posibilidad. Entonces, vamos a ver que también el lenguaje va a dar lugar a nuestro futuro, va a dejar lugar a nuestros, va a hacer que tengamos ciertos estados emocionales. El lenguaje interno, como yo me estoy hablando, el lenguaje externo, lo que estoy hablando con otros, o el lenguaje con el universo, o en lo que tú creas. Entonces, el lenguaje antes se creía que solamente describía cosas, que servía para describir, como, ay, esta es una pluma y mide tanto y es de color rosa, pero no solo describe, el lenguaje crea la realidad. Juana sabía esto. Juana era clarísimo porque ella se da cuenta que creaba la realidad a través de su lenguaje. Desde que ella tuvo ese primer llamado, ella dijo, tengo que hablar con tal, le voy a pedir tal, y para hacer tal. Entonces, ella creó acuerdos, compromisos, peticiones, porque el lenguaje es una de las herramientas más importantes que un líder puede utilizar para trascender. Y eso lo van a ver en común en todos los líderes. El lenguaje de Juana es claro, es congruente y está apegado a sus ideales. Ella no se quedaba callada, ella se iba a levantar, iba a expresar sus ideales, iba a expresar su verdad y lo que ella pensaba y opinaba. Incluso aunque el otro dijera, ya no hables más porque te vamos a quemar. Ella iba a expresar por medio de su lenguaje y de muy congruente con ella. Entonces alineó esto, que es importante alinear en nosotros, pensamiento, palabra, eh, pensamiento, intención, pensamiento, intención, palabra y acción. ¿Ok? Alineando estas cuatro cosas es que podemos vivir una vida en congruencia. Pedía, prometía, declaraba utilizando su lenguaje y lo que decía lo hacía con esa convicción y seguridad y su poder radicó justamente en eso, en que utilizaba esta poderosa herramienta de una manera extraordinaria y fue el refugio y la verdad que tocó con su ser, con una total congruencia entre su interior y su exterior. ¿Okay? Entonces, el siguiente pilar son las emociones. Las emociones, todo el mundo sabemos que son las emociones y de pronto llegan como una gran ola y parece que nos consumen. Entonces las emociones o eso, nos consumen o nos impulsan, nos dirigen o nos establecen. Entonces nos empujan también. Y luego podemos razonarlas, luego podemos justificarlas, nuestras acciones y buscarles una explicación, pero lo cierto es que esa emoción es una fuerza dentro de nosotros y que podemos utilizarla a nuestro favor. ¿Cómo? Haciendo lo que aquí le llamamos alquimia de la emoción, que no es nada más que utilizar ese fuego interno, eso que me mueve, y convertirlo en algo que me impulse. Entonces, a lo mejor esa ira o ese enojo o eso que veía, frustración, al hacer alquimia de la emoción lo puedo convertir en valentía, en pasión, en motivación, en algo que me mueva, y utilizar las emociones y que no nos utilicen a nosotros y utilizarlas como combustible. Seguramente Juana dejó el miedo a un lado porque o se enfocaba en el miedo o se enfocaba en su propósito. No puede servir a dos amos a la vez. No podía estar en servicio del miedo y del llamado de su espíritu. Entonces tuvo que dejar el miedo a un lado, tuvo que dejar de escuchar esa voz y porque sabía que si le daba el poder iba a paralizarse. ¿Y cuántas veces nos hemos paralizado por escuchar esa voz del miedo? Entonces, la principal emoción que reinaba en su vida era la pasión y con ella alimentaba la esperanza.
Lo que hoy llamamos inteligencia emocional, que es indispensable para los líderes y es algo que hoy le podemos poner ese nombre, pero que ella pues ya lo traía de paquete y que todos también tenemos esa inteligencia emocional dentro de nosotros y que solo quitemos las barreras para experimentar de esa maestría. Entonces, un líder sabe que hay algo más allá de lo que sentimos y que tiene un objetivo claro el que queremos conquistar. ¿Okay? Esto nos lleva a las declaraciones, que es una oración con emoción. Entonces, no necesitamos evidencias para las declaraciones que tenemos en nuestro ser, pero se vive, se dicta como un mandato y eso empieza a darnos identidad a nosotros y al mundo. Entonces, una de las principales características de un líder es el poder que ejercen para declarar. ¿Ok? Entonces, estas declaraciones nosotros nos declaramos lo que somos capaces, lo que no, y lo que decimos se vuelve ley y florece nuestra vida con esto. Algunas de las declaraciones que pudo haber tenido Juana es, yo soy capaz, yo soy un instrumento, no tengo miedo, es importante tomar acción ya, si muero salvaré mi espíritu y moriré valiente, no como un cobarde. Seguir mis visiones hasta llegar a mi objetivo y escucharé las voces que me brindan el camino. Eso puede ser algunas de las declaraciones que ella se hizo sobre su identidad, que la impulsaron a eso. Y por último, vamos a ver esta parte del ego. Entonces, nosotros cuando creamos algo desde el ego, pues ahí hay que poner atención, ahí ojo con eso, porque vamos entonces a ejercer este sentido de superioridad, de creerme que soy mis logros. Entonces, imagínate que ella salía, ay, a ver, claro, agradezcanme y pónganse, alábenme porque yo hice todo esto, para nada. Al contrario, ella no se tomaba las cosas personales, ni esas ni otras. Ella tenía una templanza y una serenidad a pesar de las circunstancias, no le importaba ni siquiera, sí que el resultado, pero no lo que lleva a ese resultado, no el, yay, Juana, es la mejor, eso no era lo que la motivaba. Entonces, era más grande su propósito que eso. Y cuando vivimos en ego, vivimos en una ignorancia espiritual y saciamos necesidades banales. Entonces, ella se da cuenta que más allá de que pudo haber aprovechado estas posturas o el poder o victorias terrenales, eso no era interesante en su misión. No era bien, no era lo que estaba bien, no era lo que estaba mal. Más bien utilizó todo el poder que tuvo y todo lo que obtuvo para incluir, para unir y para dirigir en función de ese propósito. ¿Ok? Entonces, por último, esos son los pilares propuestos y quiero quiero dejarles como un ejercicio que viene aquí en la página 42 de su libro y que empecemos a reconocer cómo escuchamos esa voz. ¿Cuándo has escuchado esa voz a través de tus corazonadas, tu intuición o tu sabiduría? Y ahí vienen unas preguntas. Vamos a empezar a reflexionar para ser consciente que nosotros tenemos esa voz interior, que no es Juana famosa de Arco o Santa Juana. Es más bien que todos tenemos esa voz. ¿Dónde la sientes? ¿De dónde viene? ¿Cómo es esa voz? ¿Qué características tiene? ¿Qué tono utiliza? ¿Te mueve hacia tus metas y a tu felicidad? Y nos hagamos estas 6 preguntas. Y que hagamos un ejercicio muy consciente, a lo mejor una semana, y si lo pueden llevar por siempre, pues mejor aún, de separar los pensamientos de nuestro ser. ¿Ok? Y eso lo pueden encontrar en la página 43. Es un ejercicio que nos ayuda más bien un ejercicio que nos pide imaginar nuestro ruido mental como algo separado de ti. Sí, imagínate que es estación de radio y tú no eres la estación de radio, estás separado de ti. Tú eres una presencia que observa la estación de radio. Entonces, observa que esa presencia es tu esencia. Entonces, que tú no eres tu conversación en la mente. Entonces, puedes bajarle el volumen fácilmente y empieza a descansar en tu corazón y no estar resolviendo en la mente. Empieza a escuchar tu voz interior. Y cuando disolvemos esa sobreidentificación con los pensamientos, cambiamos a un tono, a una voz interior muchísimo más serena y de armonía y de liberación. ¿Ok? Entonces, vamos a elegir nuestros pensamientos sabiamente porque ese poder tenemos. Y estos grandes líderes nos muestran cómo se puede elegir a pesar de las circunstancias. Así que esto no tiene que ser fácil para que yo viva con una mente clara y enfocada y en presencia. Entonces, otra de las maneras, de las prácticas que nos
que nos podemos llevar hoy es ese silencio, entrar en una práctica de silencio, de meditación, de contemplación, practicar yoga, caminatas, escuchar música, leer y estar en presencia. ¿Se acuerdan que les decía que en ese silencio es donde vamos a escuchar nuestra voz interior, esa Juana de Arco que todos llevamos dentro? Entonces, pues bueno, para mí fue súper delicioso compartir esto con ustedes y aquí estoy también en el chat por otra pregunta. Irene, pues continúa. Ay, qué linda, Leslie, me encantó escucharte, la verdad te agradezco mucho. Creo que ahondaste mucho la vida y lo aplicaste de una manera linda y muy fácil de comprender. La verdad que la voz interior la tenemos todos, es algo que está ahí presente y solo a veces no nos damos cuenta, o sea, pasamos desapercibidos, vivimos en este piloto automático en el que creemos que tomamos decisiones por ciertas razones o porque algo afuera nos está dictando algo, pero en realidad si nos empezamos a dar cuenta y empezamos a ser un poco más conscientes, como dice Leslie con este ejercicio, eh, empezamos a darnos cuenta que tal vez sí nos estamos guiando por esa voz y qué rico, o sea, qué rico poderse dar cuenta y estar conscientes de eso. Steph, no sé si estás por ahí y nos quieres Sí, dar como... por aquí ando y estoy súper Hola, emocionada hola. porque, hola, chicas, o sea, Leslie, me encantó, de verdad, qué manera más linda, más clara para podernos compartir todas estas enseñanzas de MMK que están escritas bajo estos líderes y lo que quisiera como subrayar, porque la verdad que yo creo que quedó clarísimo, chicas, es que, bueno, MMK es justo eso, ¿verdad? Mano Maya Kosha, son esas capas ilusorias que nosotros tenemos en nuestra mente que muchas veces nos bloquean de ese fluir de nuestra voz interior, porque todos lo tenemos y algunos lo llamamos intuición y otros pues esa vocecita que tenemos dentro y que todas lo sabemos y todos lo sabemos. Y la realidad es que está en el silencio, en donde están las respuestas. Hay momentos en donde queremos una respuesta, entonces empezamos a llamar a la amiga y empezamos a llamar a la prima y a la cuñada y a todos para ver qué tenés que decirme, pero qué rico también hacer una pausa, darnos un paso atrás y sencillamente escuchar ese silencio que es la sabiduría interna misma, que es la que nosotros todos tenemos. O sea, en común todos estos líderes tienen algo que se construyeron a sí mismos. Y esto que lo hizo construirse a sí mismo fue dejar atrás todos los obstáculos que estaban en el exterior y enfocarse en su interior. Y quizás esa es la invitación hoy, que cada una de nosotros podamos escuchar de una manera como muy silenciosa esos deseos de nuestro corazón, porque yo estoy convencida que cada una de nosotros lo tenemos y observar nuestra mente para poderlos honrar, ¿verdad? Para poderlos honrar desde esa voz que realmente ilumina pues aquellos espacios que a veces son oscuros, como lo compartió Leslie y como lo compartió Irene. Juana de Arco, ¿cuántos espacios oscuros en su vida no tuvo? Sin embargo, ella pudo dar ese silencio y pudo iluminarlos con la decisión, iluminarlos con saber elegir, iluminarlos sobre todo con confiar, o sea, tener esa confianza que lo que ella escuchaba eran esos deseos de su corazón. Entonces, realmente, gracias Leslie, me encantó, muchísimas gracias, aquí te estuve escuchando paso a paso, tomé notas, apunté en el libro. Porfa, no dejen de hacerse las declaraciones en voz alta, declárenlo. Y en la página 41 dice, el centro de cada uno de nosotros hay una guía o una voz interna que hace contacto directo con la inteligencia universal, la armonía del todo, la fuerza divina, la sabiduría, la intuición y la creatividad. Creo que una mezcla de todo eso está en la página 41, en la voz interior, es más o menos un resumen muy claro de lo que Juana de Arco quiso regalarle de una manera inocente al mundo, porque es un legado el que ella nos ha dejado. Yo también vi la película como Leslie, es buenísima, no dejen de verla. Y de verdad, pues sigan leyendo y cada martes vamos a tener pues el espacio para poder ver a otros líderes de la historia que tienen muchísimas cosas en común, cómo construirse a ellos mismos. Irene, te paso el micrófono.
Bueno, pues la verdad que qué lindo escuchar a las dos. Estoy así como muy inspirada. Pero muchísimas gracias, Leslie, por tu participación hoy. La verdad que fue una sesión muy, muy linda. Gracias, Steph, también por acompañarme siempre. Eh, y pues les deseo una feliz semana. Espero que pues sigan invitando a ustedes a todas las personas que quieran al book club. Saben que todos son bienvenidos. No sé si Leslie quieres compartir tú lo del reset. Sí, claro, que me encanta lo que dices, Steph y Irene y todas, y gracias por estar aquí. Y esto que les dije desde el principio, ¿no? Bueno, al menos yo estoy aquí sentada porque le hice caso a esa voz interior, esa voz que te dice, hazlo, hazlo igual con miedo, hazlo aunque no sepas qué va a pasar. Ese momento de incertidumbre es maravilloso. Entonces, nosotros también podemos pulir esos pilares, nosotros también podemos darnos cuenta de qué es lo que ya no nos funciona, de eso de lo que Juana de Arco dijo, no, gracias, no, gracias, siguiente, porque yo tengo esta voz, esta misión mucho más grande que yo, nosotros también podemos tocar con eso, porque no estamos separados de ella. Entonces, como decía Steph, justamente el proceso MMK nos quiere llevar de la mano para lograrlo. Entonces tenemos un programa que empieza el 7 de diciembre, del 7 al 10, que se llama Reset Total. Y totalmente es un reset, te das como que te cruzan los cables, pero luego nace y florece una nueva realidad para nosotros porque vamos a aprender, más bien vamos a reconocer nuestros pilares. ¿Para qué? Para poder diseñar nuestra realidad. Ella tuvo que ver qué pilares había en ella para diseñar una realidad nueva y se tuvo que deshacer de muchos que la iban a condicionar a no lograrlo. Entonces eso podemos hacerlo igual nosotros. En este reset vamos a conectar con la verdad para alcanzar los resultados sin esfuerzo. Una inspiración ilimitada que va a salir desde esa fortaleza de nuestro espíritu. Vamos a conocer cómo soltar el control para lograr cambios, ¿no? Que era lo que les decía, ella no se peleó con la realidad, ella no intentó cambiar a otros, ella se paró en su verdad y logró hacer grandes cambios desde su ser. Y vamos a aprender estos días el método MMK para ampliar nuestras posibilidades, para observar nuevas posibilidades en nuestra vida, unas que ya siempre han estado ahí, solo que estas nubes de las que les hablamos no nos dejan verlas y vamos a aprender cómo disolver estas capas de la mente que se nos cruzan y vamos a eliminar creencias para movernos a la paz. Esa paz tan anhelada, bueno, si es posible, y es que podemos echarnos mejor un clavado a nuestro ser, a nuestros pilares, y esa es la invitación que les quiero hacer. Nos vemos en el Reset Total, ahí Irene, todas las maestras, que es increíble estar en MMK, y pues bueno, ya creo que eso es todo lo que yo les puedo compartir, y espero verlas, que escuchen esa voz interior que las trajo hasta esta clase, que nos siga guiando y liberando y deshaciendo para poder conectar con lo real. Con Gracias, Leslie. Gracias. Ya Steph creo que lo puso todo en el chat, en donde pueden ustedes meterse a un link para poder tener toda la información del reset total que necesiten. Estamos a su disposición. Igual nos pueden escribir a Steph y a mí directamente por WhatsApp y nosotros los ayudamos con lo que necesiten. Las clases pues constantemente nos han preguntado si quedan grabadas y pues próximamente vamos a tenerlas subidas en YouTube, entonces solo sean un poquito pacientes, ya las vamos a tener ahí todas disponibles a su disposición. Y pues nada, ya estamos un poquito pasadas del tiempo, entonces quería despedirme y pues si todas quieren dejarnos una palabra con la que se quedan después del día de hoy, sería muy rico para nosotros leerlo, para saber cómo tomaron ustedes la sesión de hoy. Déjennos una palabrita. Yo la verdad que cierro esta sesión agradecida e inspirada. Gracias, Leslie, por tus conocimientos y por tu magia que compartiste hoy. Gracias a todas. Yo quedo inspiradísima y feliz de que haya habido antes mujeres y hombres que hayan escuchado esa voz interior y que permiten estos espacios para nosotros y que nos toca también
creo, mantener esta conversación y elevarla. Entonces, feliz por eso. Sí, la verdad que, y algo que me encantó que dijiste fue que Juana de Arco lo único que hace es venir a recordarnos que eso existe en nosotros y eso es como lo más lindo, creo. Totalmente. Ay, qué bellas. Bueno, y para la otra semana, ahorita les digo, Steph, ¿lo tienes por ahí? Simón Bolívar con Mari Palacios. Sí, Simón Bolívar. Wow. Ay, gracias. Gracias por sus palabras tan lindas en el chat. Amor, luz, felicidad, qué belleza. Les mando muchos besos a todas y a todos. Y gracias a todas las que siempre están aquí y a las que están por venir. Y no duden en compartir esto. Este es un espacio completamente para ustedes, para el mundo. O sea, que si quieren compartirlo con la prima, la hermana, la cuñada, la vecina, o los vecinos, los cuñados y los primos, que estamos aquí para que nos escuchen y compartamos todo este crecimiento de esta mente colectiva que se eleva por todo lo alto. Perfecto. Gracias, Bueno, Leslie. adiós Gracias. todas. Besos a todas. Noches. Un beso. Bye.